Bien, y agradecidos al Señor por una semana más estar aquí juntos, exponiéndonos a las Escrituras. La palabra del Señor va a ser enseñada y para eso necesitamos que el Señor alumbre nuestros ojos por medio de la obra de su Espíritu, ¿verdad? Para que podamos comprender su palabra y explicarla también como es correcto. Hoy nos toca continuar con nuestra exposición de la predicación expositiva consecutiva de Efesios. Y hoy vamos a Efesios capítulo 4, versículos 7 y 16. He estado 2 semanas en el Caribe descansando y muchos hermanos me habían dicho ya que tenía mucho tiempo descansando. No me pueden ver descansando estos hermanos. Pero bueno, damos gracias al Señor por el tiempo que hemos podido reposar, meditar y seguir avanzando. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 4, versículos 7 al 16 de Efesios. Antes de leer, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en la interpretación de la Escritura y también a exponerla, amén, y aplicarla a nuestra vida. Padre, gracias por este privilegio de ser parte de tu pueblo escogido desde la eternidad. Somos parte de ese regalo de gracia. Somos los que han recibido ese regalo de gracia, ese don tan inmerecido, la persona de tu Hijo en nosotros. Gracias por ser parte de tu pueblo, de aquellos que has redimido en toda la historia. Que en esta mañana podamos disfrutar de la exposición de tu palabra, que me ayudes como portador de ella a explicarla correctamente para que mis hermanos podamos entender juntos la exposición de tu palabra. Que alumbre el entendimiento, que nos ayudes a aplicarla correctamente en nuestra vida. Que nos exhortes, que nos animes. Señor, que nuestro corazón permanezca humilde ante la exposición de tu palabra, para que así podamos arrepentirnos de verdad y cambiar actitudes que puedan haber pecaminosas en nuestra vida y que podamos vivir como es digno de este evangelio que tú nos has dado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Vamos a leer el pasaje del 4:7 al 16 y dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Un pasaje como el de hoy nos ayuda a ver a Cristo y la actividad que desarrolla dentro de la vida de su iglesia. Jesús no es un rey, no es un señor, no es un salvador que viva aislado de aquello a lo cual él mismo ha salvado. Él está activo constantemente. Su actividad, aquella que dijo que él haría, que edificaría sobre esta roca su iglesia, él la está desempeñando activamente, consecutivamente, desde el principio hasta el final. Él está obrando en su iglesia. Así que este pasaje nos ayuda a ver esa actividad de Cristo, de nuestro amado Señor, en la vida que desarrolla su iglesia. Es un pasaje cristocéntrico.
porque en más de 12 ocasiones hace mención de su nombre o hace alusión directa a su actividad en la iglesia. Así que pensando bien en este pasaje, es un pasaje que se centra su actividad soberana, la actividad soberana de Jesucristo en la iglesia como el Señor generoso, dando dones para el bien y el desarrollo de su iglesia. Así que ante esta dádiva tan generosa de la gracia de Cristo para su iglesia, nos llama a nosotros a la responsabilidad, porque los creyentes ante esta generosidad deben de ejercer con fidelidad el servicio mutuo que corresponde a cada creyente dentro de la iglesia. Cristo quiere desarrollar una iglesia, un cuerpo. Si te das cuenta, todas las metáforas que se utilizan son metáforas en la Biblia para hablar de la iglesia como una actividad en crecimiento o desarrollo de una vida. Actividad de vida. Porque la iglesia no la constituyen estas cuatro paredes, sino personas que son salvadas por Cristo, que pertenecen a Cristo, que son unidas entre sí para desarrollar el propósito que Dios tiene en este mundo. Así que este texto nos ayuda a pensar en esa actividad soberana de Jesucristo, otorgando dones dentro de la iglesia y cómo esos dones deben de ser desarrollados dentro de la iglesia de Cristo. Para que vamos a introducir todo esto a modo de introducción y vamos a hablar de una ilustración acerca del rey que vuelve de la guerra y construye su reino. Imagina un reino que ha sido asediado durante años por fuerzas oscuras. El verdadero rey viene y libra una batalla épica donde todos los enemigos de este pueblo son derrotados. El rey es quien se sienta en su trono, ya que él es el quien ha vencido. Pero este rey no es un rey como cualquier otro. Él no se sienta a descansar, él no se sienta a jugar. En lugar de eso, reparte el botín que ha logrado con su victoria sobre los enemigos y asigna oficios y equipa a su pueblo con toda clase de recursos que necesitan para vivir y edificar su vida. Algunos reciben herramientas para construir, otros son entrenados como maestros, otros como médicos, como mensajeros, otros como mensajeros. Todos los habitantes de este pueblo tienen tareas importantes que desarrollar. Nadie queda sin tarea en el reino que este rey está construyendo. El propósito es que los intereses del rey también sean los intereses de sus súbditos, del pueblo. Hay un reino que sigue avanzando después de la conquista de este gran rey. Esta historia no deja de ser una realidad a la luz de estos textos, porque a partir del versículo 8 al versículo 10, Pablo cita el Salmo 68, exclusivamente el versículo 18, y lo relaciona con el triunfo y la autoridad de Cristo. Este salmo es donde Pablo centra esta porción de las Escrituras para mostrar lo que Cristo ha hecho con su conquista, con su triunfo, y cómo Él ha otorgado ese botín que Él ha conquistado, ha conseguido otorgándole ese botín a su pueblo en forma de dones. Aquí nuestro Rey, después de haber triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba, nuestro Salvador ha dado a su iglesia dones para el desarrollo de la iglesia y que la iglesia sea edificada. Jesús está involucrado en todo este asunto de la iglesia. Su actividad es constante, es fiel, permanece desde el principio hasta el final, porque Él está llevando a cabo como el Rey soberano su propósito a través de la iglesia de Cristo. Así que el versículo 7 nos muestra y dice el texto, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya Pablo está introduciendo que cada creyente tiene una dádiva, un don que Cristo ha otorgado para que sea edificado su pueblo. Así que la gracia salvífica
que anteriormente en los textos anteriores ha estado hablando, ahora también es una gracia servicial. Donde aquel creyente que ha recibido gracia salvífica, la manera de ver activa esa gracia salvífica es ver también una gracia servicial, llamados a servir. Jesús está implicado en todo este asunto de desarrollar a su iglesia en el asunto del servicio. Porque Jesús mismo es quien nos ha salvado y es el mismo Jesús que nos ha dado dones generosamente. Es su actividad en medio del pueblo de Dios. Y en una carta como esta, donde la amplia generosidad de Dios está en cada pasaje, mostrando que la salvación es por la gracia, la dádiva de Dios, por medio de su Hijo, ese ofrecimiento libre y voluntario de la segunda persona de la Trinidad, donde expuso su vida para salvar a otros, donde la economía divina había sido encomendada para llevar él a cabo esa gran salvación. Esta carta que implica todo esto y nos habla acerca de la gracia amplia de Dios, ahora esa gracia salvífica es también una gracia que nos llama a servir de manera diversa dentro del marco de la iglesia. Y el versículo 7 lo vemos y está implicando a cada creyente que se le ha concedido un don conforme a la gracia que hemos recibido. Dice el 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, también habla de gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Ningún creyente tiene excusa para no servirnos unos a otros. Y si te das cuenta, parte de la unidad del cuerpo de Cristo, donde una iglesia bíblica saludable se ve, es realmente cuando se sirven unos a otros. Si te das cuenta, Gálatas, Efesios y allá donde se hable de los frutos de una persona que ha recibido esa gracia, siempre el fruto es manifiesto para ayudar a otros a crecer. Lo puedes ver en el capítulo 4, el mismo capítulo, dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si dan cuenta, el fruto tangible de un creyente es visto en una comunidad que ha sido salvada por Cristo. Pero esta comunidad salvada por Cristo no solamente refleja ese fruto tangible en cada creyente, sino que también es visto por el desarrollo del servicio mutuo que esos creyentes expresan entre sí. Puede leer Romanos 12 del 3 al 8, habla de la gracia que hemos recibido es también para el servicio mutuo. Es maravilloso poder ver en todo este contexto cómo el apóstol en los primeros versículos ilustra cómo debe ser la vida de cada creyente. Porque pienso que para vivir en una comunidad donde el evangelio es reflejado, las características y el fruto tangible de una persona que pertenece a una iglesia saludable tienen que ser lo que muestra el versículo 2. Tiene que tener humildad, tiene que ser mansedumbre, tiene que aprender a soportar a otros con paciencia y tiene que guardar la unidad del Espíritu. Ahora, en ese ambiente de una iglesia saludable es donde se desarrolla el verdadero servicio de los dones que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Es en esa unidad donde la vida de Dios se desarrolla en el servicio. ¿Cómo es tu enfoque en la comunidad de creyentes? ¿Piensas en otros cuando piensas en la iglesia? ¿O estás centrado en ti mismo? Eso está lejos del Evangelio. Pensar que Dios me ha dado algo para el bien de otros es pensar que yo no soy una prioridad. Otros lo son. Otros lo son. Si no, miren el Evangelio. Porque la vida cristiana es ser semejantes a Cristo, crecer a la semejanza de Jesús. Ese es el gran propósito de la vida cristiana. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero no solamente de una forma donde queremos alcanzar solamente aquellos beneficios que Cristo nos ha otorgado, sino también para negarnos a nuestros principios que nos alejan de los demás, para servirlos de una manera correcta, enfocados en el Evangelio. Miren el Evangelio. Cristo nos enseña a través del Evangelio que Él nunca vino a ser servido. Él vino a servir a otros.
Así que Cristo, como expuso la necesidad de otros, sabiendo que ellos estaban necesitados, Él expuso su vida para rescatar a otros. Esa es la enseñanza fiel de un verdadero servicio. Aquel que merecía que le lavase los pies, Él se mostró ante sus discípulos para lavarle los pies. Él lavó los pies, Él dio pan, Él dio peces, Él dio descanso, Él dio alivio en medio de la enfermedad. Él sintió compasión y actuó con misericordia con todos aquellos que estaban a su lado. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Y el don es a la medida de Cristo. Por lo tanto, el don que hemos recibido, cada creyente debe mostrarse como Cristo mostraría su servicio, según el don que hemos recibido. Porque el don no es algo que es para nuestro propio beneficio, que lo es. Porque un creyente verdadero se siente satisfecho cuando sirve a los demás y es vista la gracia que Dios ha mostrado en él, en otros. Así que este es su reino, el reino de este rey, que ha repartido ese botín de dones para que su pueblo viva activamente entre ellos, sirviéndose unos a otros. Dijo Martin Lloyd-Jones, dijo que la mayor tragedia de la iglesia es tener cristianos que piensan que su único llamado es asistir y escuchar. Dice Martin Lloyd-Jones, Cristo no murió por creyentes pasivos. Y estoy de acuerdo a lo que Martin Lloyd-Jones dice. Porque Cristo murió y cuando resucitó y ascendió, dio dones a los hombres. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Para que esos dones sean útiles. No simplemente estamos llamados a asistir y a escuchar. Estamos llamados a servirnos unos a otros. Es una nueva comunidad. Esta comunidad no es el reflejo del mundo ni de la cultura que cada uno traemos. Esta comunidad es el reflejo del Evangelio, actuando en el poder de Dios por medio de su Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros, donde se muestra ese interés y esa preocupación de servirnos los unos a los otros. Es un llamado a vivir una vida digna de este Evangelio, dice el versículo 1. Pablo está rogando encarecidamente que ellos vivan conforme el llamamiento del Evangelio, que mientras viven en su vida, vivan de acuerdo al Evangelio. Esta es una nueva comunidad, gente con diversidad de culturas centrados en una sola, la cultura del Evangelio que hermosea nuestra vida. Y Jesús ha repartido una medida de gracia a cada uno de los que pertenecen al cuerpo de Cristo para que nos sirvamos. Estos dones son para el bien de los demás. Son dones que el Cristo exaltado ha concedido a los creyentes, como dice el versículo 8, dice el versículo 8, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Es el Cristo exaltado que otorga estos dones, esa actividad, ese derramamiento de dones es la actividad de Cristo, del Cristo exaltado, que beneficia a su pueblo con todo esto. Del 8 al 10 vemos una verdad teológica. Los dones son por causa de Cristo, quien es ampliamente generoso. Estos dones no los otorga ningún hombre, ninguna institución, aunque la institución de la Iglesia reconoce esos dones, viendo cómo esos dones son puestos en activo al servicio de los demás. Así que la analogía que Pablo usa del versículo 8 al versículo 10, muy comentado por muchos, pero yo lo quiero hacer simple para que podamos entenderlo, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino también que ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como bien hemos dicho al principio, la analogía que Pablo utiliza en este pasaje está basada en ese capítulo del libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 18. Y aquí nos está mostrando cómo en este pasaje, para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para conferir los dones.
Él murió, resucitó, ascendió y ahora Él tiene el derecho de repartir esos dones, ese botín que Él ha conquistado para que su pueblo pueda disfrutar de esas dádivas generosas que Él ha otorgado. Y este derecho es visto, ¿cuándo? En su ascenso. Cuando Cristo asciende, Él da dones a los hombres. Mire cómo Pablo, al estar hablando de los dones concedidos a la iglesia, muestra que es después de su ascenso. Cuando Él reparte los dones, era común, después de una victoria sobre los enemigos, el rey triunfante repartía el botín entre los suyos para que los dones que el rey daba fuesen útiles para su pueblo. Eso es lo que Jesús ha hecho. Este pasaje resalta la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y aparece el texto, dice, y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir este texto? Es la liberación de aquellos que estaban bajo el poder del pecado y la muerte, y esta victoria se manifiesta en la libertad de ellos y en la concesión de dones a esas personas que vivían cautivas en la cautividad, ahora son cautivos por el gran amor de este gran rey. Así que el versículo 9 apunta a esto. Para que esto sucediera en el momento de la ascensión de Cristo, descendió, y esto apunta, su encarnación, para que Él repartiese dones a los hombres. Antes de ascender, el Evangelio nos enseña que Cristo murió en la cruz, triunfando sobre sus enemigos. Por eso hemos podido ser reconciliados y ser parte del pueblo que Dios ha redimido en toda la historia. Nosotros éramos esos cautivos, prisioneros, pero Cristo, por medio de su obra en la cruz, nos liberta de nuestra cautividad para hacernos parte de su pueblo. Y siendo parte de ese pueblo, Él reparte ese botín para nosotros para que disfrutemos de esta dádiva generosa que son los dones en medio de su pueblo. Así que el servicio de la iglesia es parte del botín que Cristo ha dado a cada creyente. El poder servirse con lo que Cristo nos ha dado es parte de esos bienes que el Evangelio nos ha dado. ¿Recuerdan estas palabras? Palabras como más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué recibiste de gracia? Dad de gracia. No os canséis de hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Según cada uno ha recibido un don, úselo para servirse unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que los dones son otorgados a aquellas personas que han sido libertadas de su cautiverio, ahora son parte del pueblo de Dios y ahora se sirven los unos a los otros con los dones que Cristo mismo ha repartido entre los suyos. Y el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Tenemos todos los recursos necesarios para que la iglesia no se detenga. La iglesia lleva su curso porque el que ha vencido es Cristo. Y esa victoria nos la ha otorgado a cada uno de nosotros para que disfrutemos de esas verdades y nos seamos enriquecidos con lo que Él ha realizado. Ahora, todo esto, ¿cómo se aplica en la práctica? Estamos hablando de los dones y Pablo da esta enseñanza que cada uno de nosotros tenemos los dones, pero ¿cómo es visto esto en la práctica? Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto se ve así en la práctica. Esos dones se ven en la práctica de esta forma. Porque hay un propósito en el liderazgo. Y el propósito que evangelistas, pastores y maestros
que son los ministerios y los dones que ahora están activos dentro de la iglesia, ellos se encargan de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito del liderazgo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque la iglesia tiene que desarrollar un ministerio, un servicio. Esto rompe con una imagen de la iglesia de solo el clérigo, no. Es un conjunto de personas que han sido salvadas por Dios, donde cada uno ha recibido un don. Y aquellos que están al frente enseñando tienen que tener como propósito perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es algo que Jesús mismo ha otorgado. Él quiere que ellos equipen a los santos para que ellos desarrollen también esta actividad continua de servicio mutuo dentro del cuerpo de Cristo. Aparece la palabra, versículo perfeccionar, en otras traducciones dice equipar, y ese es el propósito, equipar o perfeccionar a los creyentes para que desarrollen el ministerio de la iglesia. ¿Qué significa equipar? Equipar significa formar en doctrina, formar en carácter, en habilidades prácticas, enseñar, discipular, acompañar, enviar, consolar. De eso se trata. Ahora analizaremos en algunos aspectos, algunos ministerios que aparecen aquí, estos 5 ministerios que aparecen aquí, y daremos un apunte de lo que pensamos. Y primeramente, dice el versículo 11, a unos constituyó apóstoles, ¿sí? Aparece la palabra apóstol y profetas. Si usted está hablando en el contexto de la carta, en el 2:20, Pablo nos habla acerca del rol de los apóstoles y profetas. 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ellos, profetas y apóstoles. Antes de cerrar el canon bíblico, la revelación más especial de Dios que tenemos, ellos fueron los que constituyeron, los que edificaron sobre el fundamento, que no son ellos, es Cristo, hasta que tuvimos la revelación más especial y completa, que es la Biblia. Así que esto cierra por completo que ya hayan apóstoles del Cordero y profetas, porque la revelación especial ya está completa. Ya Cristo ha sido revelado, porque esa es la revelación especial de Dios. No existe nada más especial que esta revelación que es acerca de Cristo. Así que muestra cómo ellos son parte de este ministerio de poner el fundamento que hoy tenemos entre nuestras manos. Ellos no son el fundamento, ellos fueron utilizados para poner el fundamento que es Cristo mismo. ¿Y de los profetas? ¿Qué pensamos acerca de los profetas? Ya no son necesarios. Porque la revelación especial de Dios ya ha terminado. No hay nada más que revelar. Este libro es su revelación especial y él ya ha revelado lo más importante, es su Hijo. Todo lo que quiera encontrar, todo lo que necesita un creyente está en su Hijo. No hay nada más especial que Dios tenga que revelarnos que su Hijo en nosotros. Por lo tanto, Él ha constituido estos 66 libros que muchos no lo consideran, pero es la revelación especial de Dios donde va a ayudarte a crecer y a madurar en tu vida cristiana, en lo que tú necesitas. Cualquier cosa que tú necesites como creyente, ya no necesitas revelaciones extras. Aquí contiene este libro, precioso libro que Dios nos ha dado, todo lo que tú necesitas como creyente para vivir una vida en un mundo de caos y confusión. Así que si el Hijo de Dios ha sido revelado, aquí ya no necesitamos más revelación de profetas ni visiones extras, porque ya Dios ha revelado todo. Amén. Apóstoles, ¿podemos considerar que hay apóstoles? Bueno, la palabra apóstol tampoco significa un empoderamiento especial dentro de la élite eclesial.
porque la palabra apóstol simplemente es enviado. La iglesia es apostólica, somos enviados, ¿no? Somos enviados a una misión. Apóstoles del Cordero. Con Pablo se terminó el apostolado. Él se considera un abortivo en el apostolado. Ya no hay más apóstoles. Y si queremos considerar que hay apóstoles, ya no son del Cordero. Y le damos el sentido que simplemente tiene esa palabra, apóstoles, enviado. Es un enviado. Podemos enviar a alguien de aquí de la iglesia a plantar una iglesia, podemos considerar un enviado, un apóstol, misionero. Simplemente es una palabra sencilla donde se ha distorsionado demasiado. Pero realmente esos dos ministerios que Dios ha dado a su iglesia, tanto profetas como apóstoles, han terminado su función porque tenemos el canon bíblico cerrado, por lo tanto tenemos un fundamento seguro donde seguir edificando la vida de la iglesia y la vida de cada creyente. Amén. Evangelistas. Me han dicho muchas veces, ¿tienes el don de evangelista? Bueno, no lo sé. Creo que de pastor sí. Llevo 10 años, cumplí hace 2 semanas como pastor. De momento estoy desarrollando esa labor. Pero yo al desarrollo de mi ministerio predicaba por las plazas, me iba por todos los lugares predicando. Pienso que es algo que no me da pudor. Es algo que amo, que disfruto y pienso que es una de las gracias más hermosas que podamos recibir como iglesia. Todos estamos llamados a extender el evangelio de esta forma evangelística. Pero los evangelistas, aquellos que tienen la encomienda de llevar el evangelio de una forma más amplia, un poco más amplia que el resto de nosotros. Amén. Pastores y maestros, pero normalmente en los textos dice que la I no aparece, pastores maestros. Es una cualidad que existe en el pastor. Pastor maestro debe de ser apto para enseñar, ¿verdad? Así que ellos tienen el llamado de estar en una iglesia local para pastorear la grey de Dios, primeramente a través de la enseñanza. Cuando los pastores predican la escritura, están pastoreando la iglesia de Cristo. Es la primera tarea y labor pastoral, pastorear desde el púlpito a la iglesia por medio de la enseñanza de las escrituras. Todo esto ayuda al versículo 12 a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra función. Aquellos que estamos en el liderazgo o llamados a ser partícipes de la enseñanza pública desde el púlpito, en este caso, estamos llamados a ayudar y a equipar a la iglesia para que desarrolle el ministerio. ¿Se dan cuenta de la relación que tiene con que cada uno tenemos un don? Mire qué orden más hermoso. Y Dios ha dotado a hombres, porque es un oficio para hombres, no para mujeres. No hay mujeres pastoras, somos pastores. ¿Sí? Entonces, ese oficio se es dado a los hombres para que equipen, perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. La iglesia tiene que estar desarrollando un ministerio, un servicio donde Dios es el principal motivo por el cual servimos. Los pastores enseñamos la palabra de Dios para que los creyentes sean más efectivos en su labor, para que se pueda servir mejor unos a otros, servir a nuestra comunidad, servir a un mundo caído, etcétera. En todas las esferas de nuestra vida estamos llamados a ser siervos de Dios con el don que Dios nos ha dado. Esa es nuestra labor, prepararte a ti para que ejerzas el don que el Cristo exaltado te ha otorgado. Es una iglesia dinámica. No son simplemente creyentes que vienen cada domingo a sentarse fríamente, escuchar el sermón religiosamente y ya está. Usted tiene un don otorgado por Cristo para el beneficio de otros. Timothy Keller dice, la iglesia local debe ser un centro de formación para el ministerio diario de cada creyente en cada esfera de la vida. Qué hermoso, ¿no? Que un púlpito
pueda ayudar a otros o esté instruyendo a otros para desarrollar esa actividad en la vida diaria de cada uno de ustedes, ¿no? Servir a Dios más allá de estas cuatro paredes. Porque los dones no son para la exaltación personal, sino para servir a los demás, edificarlos y enviarlos. Y en muchas ocasiones se ha creído que el don es para uno, y en realidad eso está lejos del Evangelio, porque Cristo, la dádiva más generosa que hemos podido ver, murió por otros, para que otros puedan tener vida. Y la iglesia funciona así. El don que Dios da te enseña y te ayuda a salir de ti mismo para buscar el beneficio de otros. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Así que, ¿cuál debería ser nuestra meta como iglesia? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que todos alcancemos una madurez en Cristo. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo tiene que ser expuesto un creyente a esta perfección? Bueno, cuando lleguemos a la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuándo será esto? En la eternidad. ¿Cuánto tiempo necesita usted de exponerse a las enseñanzas en una iglesia local y ser partícipe de todo el desarrollo de la iglesia hasta que Cristo regrese? No hay un tiempo límite, es constante. La iglesia, hay gente que viene y va de las iglesias, hay motivos razonables por los cuales una persona sale, pero debemos de pensar más allá de nuestra temporalidad en cuando hablamos de permanecer en una iglesia. Porque es parte del desarrollo de nuestra vida cristiana, es ser parte de una iglesia. A nadie le gusta pensar así, porque todos queremos ser independientes, tomar decisiones propias, vivir como nosotros queremos, pero es que todo eso está lejos del Evangelio, porque la hermosura de todo esto es ver cómo nuestras vidas, nuestras relaciones van madurando, cómo cada uno de nosotros nos ayudamos mutuamente al crecimiento y al desarrollo de nuestra vida cristiana, cómo cada persona que tienes a tu lado cuenta para ese desarrollo de esa vida. La vida individualista de este siglo es lo que todos quieren. Es el deseo pecaminoso del corazón de los hombres que sucumbe a la tentación que hubo en el Edén. Seréis vuestro propio Dios, seréis como Dios. Queremos vivir a nuestra propia vida. Pero lo hermoso de todo esto es que aquel que ha constituido su iglesia, que está edificando su iglesia, nos llama a pertenecer unos a otros. Porque cuando pertenecemos unos a otros, la vida de Dios se desarrolla y el servicio mutuo empieza a manifestarse en medio de nosotros. Hermanos, esto se trata de madurez. Y eso es lo que Pablo quiere, que la iglesia alcance madurez en este caso. Y en el versículo 13 nos ilustra esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo quiere que la iglesia crezca. Creo que es el deseo de todo pastor, que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que la gente se afiance, que las personas vivan confiadas en medio de los tiempos turbulentos, que sepas dónde puedes acudir a la gente de tu iglesia en los momentos más críticos de tu vida, porque sabes que ahí te amarán, te servirán, te ayudarán, y así tú harás con otros. Hermanos, los dones que Dios nos ha dado tienen que ver con otros. Tienen que ver con otros. Porque la madurez implica la semejanza de Cristo, como aquí nos dice, ¿no? Que vamos, ¿hacia dónde vamos? Que queremos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es a lo que queremos alcanzar, la imagen de Cristo. Así que la imagen de la madurez es Cristo. ¿Quiere ver un creyente maduro? Vea su semejanza a la de Cristo. Debe de ser un anhelo de cada creyente ver la madurez individual.
Todos queremos ser maduros individualmente. Pero ¿sabes cuándo en realidad se ve la madurez individual? Cuando es visto corporativamente, dentro del vínculo de la iglesia. Porque un creyente que no crece en compasión por otros, en amor por otros, en preocupación por otros, en servir a otros, es porque su madurez no ha sido completa. Así que, hermanos, vamos hacia la madurez, y esta madurez implica poner nuestros dones al servicio de otros. Así que la inmadurez en la vida natural juega a menudo muchas malas pasadas, ¿verdad? Muchas malas pasadas. Yo como joven no seguía los consejos de mi padre, bueno, algunos sí. Le pido perdón desde acá. Pero si yo hubiera hecho caso por causa de mi madurez, yo no hubiera cometido tantos errores que hemos cometido. Y la inmadurez provoca eso, errores. Pero una persona madura que sabe atajar todas esas cosas desafortunadas que vienen sobre nuestra vida, que actúa ante las necesidades que vienen de manera diferente, es una persona que realmente la palabra de Dios está trabajando en su vida. Pablo está implicado en la formación de una comunidad madura, una comunidad activa centrada en el Evangelio. Dice el versículo 14, otro propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y sigue diciendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Se dan cuenta que cuando una persona es inmadura es guiada por toda clase de vientos? Pero cuando una persona es madura, sabe actuar en el momento determinado como debe de actuar. Y ese es el propósito, que todos lleguemos a esa madurez. Y esa madurez es necesaria en tu vida. Así que necesitamos madurez en nuestra vida. Esa es nuestra actividad. Debemos de ayudarnos a crecer a la semejanza de Cristo. Nuestros dones ayudan a otros a crecer a la semejanza de Cristo hasta que Él regrese. Y esta nos ayudará a ejercer el ministerio que Dios nos ha dado a la iglesia en medio de este mundo caído. ¿Cuál será el resultado? 1. Una iglesia que velará por la unidad doctrinal. Una comunidad que cree en la verdad del Evangelio. 2. Una iglesia madura espiritual. Esto es lo que queremos, personas que reflejen el carácter de Cristo en todas las esferas de nuestra vida. Y 3. Esto nos ayuda a ser una iglesia que crece, influencia al amar y servir y evangelizar. Eso es una iglesia madura. Amén. Ahora, ¿cómo la iglesia de Cristo se desarrolla y crece? Hemos visto que la unidad de la iglesia es aquello que nos ayuda a crecer, es lo que nos anima, es lo que nos ayuda a desarrollar nuestros dones. Porque realmente si vivimos distanciados de la iglesia, realmente nuestros dones no serán visibles en medio del cuerpo de Cristo. Porque si cada uno vive conforme quiere, pues entonces tu don no será visible dentro de la comunidad y del marco que Dios quiere que sea visto ese don. No, el hermano tiene don, sí, pero tu don pues tiene que ser visto dentro del vínculo de la iglesia. ¿Cómo sirves a los demás? ¿Cómo te preocupas por los demás? Y eso es un creyente saludable. Y la iglesia desarrolla y crece por medio de lo que el versículo 15 y 16 nos dice. Dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, el fruto de una iglesia capacitada es así como luce. Miren el versículo 15. Siguen la verdad en amor. Es difícil compaginar la verdad y el amor en un mundo donde el legalismo o el libertinaje están a flor de piel. Pero el Evangelio nos ayuda a encontrar ese equilibrio entre el amor y la verdad.
la gracia y la verdad. Y esa es la base para nuestras relaciones. Gracia y verdad. No verdad solo, no gracia solo, porque puede convertir todo en libertinaje o en legalismo, un equilibrio, porque eso es lo que define el Evangelio, gracia y verdad. Esta es una síntesis del Evangelio, la gracia y la verdad. Juan se sorprendió, ¿no?, de ver a Cristo lleno de gracia y lleno de verdad. Así que la verdad sin amor es dureza. Confronta, pero no ayuda. Y esto en una iglesia realmente afecta y hace daño, porque hace vivir a las personas simplemente de una apariencia cara a los demás. Y lo que necesita una iglesia no es vivir de hipocresía, sino con sinceridad, donde cada uno sepa que mostrando lo que realmente uno es, no va a encontrar un dedo señalador condenatorio, sino una verdad de amor que lo ayude a salir de donde se encuentra. Porque el propósito de toda la iglesia es el mismo: ver a Cristo formándose en cada uno de nosotros. Amor sin verdad es relativismo superficial. El amor llega a ser hipócrita. Porque el amor es decirle a las personas lo que realmente son, pero para ayudarlas a salir de donde se encuentran. Así que necesitamos gracia y verdad. Nos llamamos la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad por este motivo, ¿no? Porque necesitamos gracia y verdad. Porque solo el Evangelio puede darte la humildad para admitir la verdad sobre nosotros mismos y al mismo tiempo la seguridad para recibir amor sin temor. Porque Dios quiere que los cristianos presenten la verdad y siempre debe de ser con amor. Oro para que la iglesia sea conocida por la enseñanza fiel de la Biblia. Oramos por eso. Pero también oramos para que cada miembro de la iglesia sea un reflejo del amor de lo cual predicamos constantemente. No queremos ser una iglesia desvirtuada o desbalanceada, queremos tener un balance donde la verdad es predicada, es aplicada y nos servimos unos a otros en amor. Dios quiere que la iglesia crezca en estas verdades. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, vuelvo a usar la metáfora del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que nos ayuda a crecer a la semejanza de Cristo. En la comunidad cristiana, esto se traduce en relaciones donde nos decimos la verdad en amor los unos a los otros. Usamos la corrección, usamos la exhortación. Somos discípulos con un profundo afecto los unos por los otros. Esto ayuda al cuerpo de Cristo a desarrollarse. Mira, hemos crecido en ambientes muy hostiles. Yo, por testimonio de muchos de vosotros, testimonios hostiles de donde iglesias vivían de forma legalista y lo único que hacían era apuntar y señalar. En el estudio que estamos transmitiendo los miércoles, he dicho a la iglesia, bajar los brazos, quitaros tensiones. Somos pecadores. No debes de vivir constantemente en una apariencia, porque así no vamos a poder ayudar. Y estamos disfrazando nuestro corazón de hipocresía, así el amor no va a poder ser mostrado. Baja tus brazos. Mira que eres débil. Y no te importa decir que necesitas a otros. Porque para ser discipulado necesitamos ser humildes. Para ser ayudados necesitamos bajar nuestra guardia y venir donde nuestros hermanos y mostrarnos tal y como somos, porque todos y cada uno de nosotros somos vulnerables.
Somos propensos a buscar el individualismo, a no querer depender de uno de los otros, pero eso lo único que hace es que la iglesia tenga un ambiente rígido donde todos quieren mostrar una apariencia religiosa y así no hay crecimiento. Pero cuando hay transparencia, cuando la verdad va acompañada del amor, vas a ser capaz de abrir tu corazón y decir, hermano, he fallado, he pecado, que el hermano va con su don que Dios le ha dado para servirte a ti, te va a ayudar para que salgas del lugar donde tú te encuentras. Baja tus brazos, porque muchas veces salimos de contextos donde el legalismo es algo que funciona, pero solamente en lo que es apariencia. Dientes rígidos, no puedes mostrarte tal y como tú eres, porque tienes que aparentar una vida de santo impecable. Nadie puede señalarte. Pero hermanos, si supiéramos lo vulnerables que en realidad somos y de la necesidad que tenemos los unos de los otros, bajaríamos nuestros brazos en esta mañana y miraríamos a nuestros hermanos, a aquellos que estamos viendo que desarrollan sus dones, e iríamos a ellos para que fuesen útiles para nuestras vidas. Hermanos, son visibles los dones. Y Dios no da dones por darlos. Él equipa a su pueblo para que cada miembro desarrolle su función. Es la metáfora que Pablo usa, la del cuerpo. Nuestra mano desarrolla su función, nuestros ojos desarrollan su función y todos nuestros miembros son necesarios para desarrollar nuestra función como debe de funcionar saludablemente. Y miren el vocabulario que usa Pablo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que dice que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Así que la iglesia es un cuerpo, es un edificio, es un cuerpo de miembros vivos que se ayudan mutuamente. No sabías que necesitabas a otros para tu crecimiento, ¿verdad? Mira al que tienes a tu lado, en tu frente y atrás, y necesitas de tu hermano para crecer. Amén. Ahora ya lo sabes. Cada hermano que tienes a tu lado es la oportunidad que Dios te ha dado a ti, a pesar de las diferencias que humanamente puedas tener. Esos hermanos son la oportunidad que tú tienes de servirles. Y el final de todo esto, en este pasaje hemos visto la implicación de Cristo de edificar su iglesia. ¿Es la misma implicación la tuya? De involucrarte en el cuerpo de Cristo para ayudar a tus hermanos en lo que se requiere tu don. Su iglesia es su propósito eterno. Pablo lo dice, ¿no? Ha sido revelado ahora este gran propósito, que gentiles y judíos son unidos en un mismo cuerpo. Si tu relación con la iglesia o con alguien del cuerpo no es el que corresponde, pido que te pongas a cuentas con quien no te estás relacionando saludablemente. Si eres parte de la iglesia y parte de este propósito eterno, sigue este texto, aplicándolo a tu vida. Estamos dentro de un propósito mayor que el nuestro. Si hay cosas que te apartan del propósito principal de toda la historia, apártalo, sea cual sea, y céntrate en el prioritario. Porque, sin embargo, estarás perdiendo el tiempo en cosas que realmente no son las prioritarias. Así que, hermanos, llamados a servirnos unos a otros en amor. Demos gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre, por darnos este privilegio y esta oportunidad de ser parte de tu pueblo.
Pido que tu palabra, que llega más allá que mis palabras, sea la que traspase el corazón de cada uno de mis hermanos y nos ayudes a ver la necesidad que tenemos de unos y los otros. Señor, qué importante es que el don que tú nos has dado sea puesto para el servicio de otros. Si no, el don no es útil, porque el don es para el beneficio de otras personas. Y es dentro del marco de la iglesia local donde tú quieres capacitar hombres y mujeres para el servicio y el desarrollo de esta obra, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Aquí en Valencia, Señor, a desarrollar esa actividad continua donde tú eres glorificado, Señor. Ayúdanos a apartar todas las cosas que nos apartan de estas verdades que son importantes para nuestra vida. Y ayuda a centrar nuestro corazón en las cosas que realmente son importantes para nosotros. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.